Nos atiende a esta hora el maestro Humberto Dorado. Humberto, buenos días, un placer tenerlo en Caracol. Muchas gracias, Julio, buenos días, qué gustazo oírlo. Sí, cuénteme por qué el seudónimo. Mira, es que en ese momento estaba, digamos que había una nube de rebeldía y mi tía, Elena Mayarino Botero, tenía un programa en Radio Nacional que se llamaba ¿Qué sabe usted de música? Y yo tomé los nombres de compositores rusos, el bajos Doda Konrad, porque el problema era que era para menores de 21 años y yo tenía 16 años, entonces me puse a pensar cómo diablos le podía ganar una persona como yo de 16 años a uno que tuviera 21, que en la infancia y la adolescencia tantos años significan un abismo enorme. Entonces, ¿cómo hacer para ganarle a los de 21 años? Y uno de ellos fue utilizar los seudónimos de músicos rusos y bajos de la ópera soviética y de la ópera norteamericana para pues dármelas de grande, porque pues era la idea. Y sobre todo un concurso donde el jurado lo presidía Gonzalo Arango, ni más ni menos. Pero sí, para que la gente entienda la historia del bufón y una gota de miel, Humberto, si lo tiene a la mano, a mí me gustaría escucharlo en su voz. Pero que conste que yo tenía 16 años, ¿no? Digamos, imagínense que este es un niño rebelde en mayo del 68, ¿no? Del París de mayo del 68. Somos un ciclo entero de carne y angustia contemporáneos míos. Alguien dice que un señor llamado Dios nos creó. Entre estallidos de granadas y chasquidos de balas sobre los arrozales, estropeados por bombas criminales, un niño de cara amarilla hizo su primera comunión en el Vietnam. Tomó la hostia en la lengua inocente, cerró los ojos saludando a su amigo desconocido y murmurando una frase por la paz, murió acribillado por los proyectiles de metralla. El pequeño es un santo, sin propaganda y sin escobas comerciales, solo con el pedazo de cirio apagado que sostenía con la mano temblando de amor. Esta noche podría escribir un cuento amargo, bordado de sangre y con paroxismos agónicos de un hombre intoxicado con libros. Diría horrores de las gentes torturadas con preguntas o les describiría el restaurante de una ciudad hecha con carroña o acaso una discoteca de ambiente nauseabundo. Será a propósito de la época de la bomba que ustedes mencionaban hace un rato. Pero no, ahora vivimos entre una humanidad de basura y hay muchos, demasiados aficionados a las porquerías, al cinismo, al néctar de los gases corruptores, al terror y a la muerte. Soy un hipócrita, un vil traidor y ahora traicionaré en sus propias narices a mi generación. Voy a hablar del amor. Pero, un momento, ¿qué diría del amor? ¿Qué queda por decir del amor? Simplemente nada. Al amor lo fusilaron los poetas hace mucho tiempo contra un paredón de palabras azules. A destruirlo colaboró el mundo. No lo culpo. Es un gran privilegio asistir a la muerte de un héroe. Sin embargo, yo lo siento aún. Yo amo. Será tal vez el cadáver, ¿no? Siento vibrar mis entrañas con el redoble frenético de una batería cuando cogidos de la mano rodamos por el asfalto gris, burlándonos con carcajadas espirituales del mundo en que vivimos, criticando ideas y pulverizando doctrinas. Ella está hecha de miel y yo soy un ególatra. Sus ojos son claros y brillantes,
que irradia en fugaces destellos, igual que la luz platinada de un relámpago. Y yo soy un genio de palabras grises. Es Humberto. Ese fue el cuento. ¿Qué cuento? Humberto Dorado, un genio de palabras grises. Me quedan dos inquietudes nomás, Humberto. ¿En qué colegio estaba usted? Yo estaba me acababan de echar del colegio andino, o me iban a echar, estaba muy cerca de que me expulsaron del colegio y que mi padre me mandara al Putumayo, a la isla Sumawarmi, a volverme un depredador, tumbador de bosques de madera de cuángare. Porque llegó un rector del Colegio Alemán de Buenos Aires y nosotros teníamos ese colegio hecho una chacota. Humberto, ¿estudió luego, se interesó en las letras, en la filosofía? En el teatro, básicamente. En el teatro. Hice teatro en el colegio y luego en la Universidad de los Andes y luego cofundé el Teatro Libre de Bogotá, Julio. Humberto, dice la leyenda que Lizarazo, Alfonso, quien fue el promotor de este encuentro de cuento, él financió y produjo un libro con los cuentos. ¿Usted tiene ese libro? Sí, señor. Tengo el original y tengo la reedición que hizo uno más loco que todos, que es Jorge Antonio Vega, que hizo una reedición en el año 18. Y ahora está publicado en la recopilación de cuentos y crónicas y escritos que publicó la editorial Zanja SZ de Cali, en el libro que se estrenó en la Feria del Libro de Bogotá, que es Desde el Principio, se llama ese libro. Y hay 4 cuentos del libro que publicó, eso fue la edición Testimonio, se llama. Sí. Pues, Humberto, qué placer escuchar el cuento en su voz. Yo quedo muy emocionado, me fascina reencontrarnos después de tantos años, pero aunque no nos veamos como las estrellas, sabemos que por ahí andamos. Sí, quería contarles que con Alfonso nos encontramos en Barranquilla una vez, y él siempre me reclamaba que contara que el concurso lo había ganado yo. Y yo le decía, pero es que a mí nadie me pregunta. Entonces, y además el libro no se consigue. En fin, y entonces después ocurrió una cosa muy singular, y es que cuando a él lo secuestraron, me contó que lo habían llevado al monte a mandarle una razón al presidente, pero que él había descubierto que la gente que supuestamente estaba en el monte vivía en Cali, se la había encontrado en Cali. Entonces ese fue un cuentazo que me echó Alfonso, muy querido, y después me ayudó con la investigación de la masacre de Trujillo, que después se volvió la obra de teatro El Deber de Fenster, que se ganó el premio Fanny Mickey. Entonces tuvimos una relación muy, muy cercana, no muy frecuente, pero muy entrañable. Humberto, un abrazo, felicitaciones por el cuento y por estas anécdotas de Alfonso Lizarazo. Ha sido usted muy amable con Caracol.